muy a fondos, pero lo estamos haciendo así. Pero eso pienso que de igual manera nos ayuda a comprender. Entonces ahora mi pregunta sería, y yo pienso que es la de ustedes, es cómo nosotros podemos recibir esa lluvia tardía que necesitamos tanto en nuestras vidas, y que si todos lo podemos recibir o no, porque la lluvia tardía va a ser derramada, pero ¿quiénes van a ser los que van a recibir esa lluvia? Así que vamos a preguntar al grupo de casa que está allá, pero el que nos va a ayudar está aquí. Así que el tiempo es para Mauricio, para que nos pueda decir cómo podemos prepararnos. Buenas para aquellos que no he saludado todavía. Entonces, este es un tema que pudiéramos estar hablando no sé cuánto tiempo. Es un tema que se habla poco en la iglesia, lamentablemente. Hace mucho tiempo no se toca mucho este tema de la lluvia temprana, la lluvia tardía. Y algo me recuerda cuando estaba yendo a Nampa los domingos allá con nuestro hermano Aguirre, que no le hace falta micrófono. Estábamos estudiando mucho este tema en el libro Dentro de los Últimos Días. Y muy importante, muy interesante entenderlo, porque es un tema primordial, fundamental, importantísimo que lo podamos entender. Como hay tanto de que hablar sobre el tema, yo decía, bueno, ¿qué digo? Para tratar de ser bien corto, bien breve. Pero hay un punto fundamental con respecto a la recepción de la lluvia tardía. Y ese punto yo los invito a que me ayuden, porque mi Biblia es bien nueva y me cuesta buscar las páginas ahora, hasta que se adapte ella a mí. Entonces yo los invito a buscar a alguien, Zacarías 10:1, y que me lo lea. Y principalmente a las personas que no le hacen falta micrófono, Zacarías 10:1. El que me lo encuentre primero, que me lo lea. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Gracias. Dice allí, pedid lluvia a Jehová en estación tardía. La clave fundamental para la recepción de la lluvia tardía es la oración. Es pedirle a Dios esa lluvia tardía. Estamos hablando de la lluvia tardía, no estamos hablando de esa lluvia que cae normal, natural. Estamos hablando como símbolo del Espíritu Santo, como bien hablaban con respecto al Pentecostés, cuando vino la lluvia temprana, aquella cosecha del sermón primero de Pedro, que se convirtieron en 3,000, 5,000, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Comenzó allí el derramamiento de la lluvia temprana, que fue la que hizo crecer ese grano, y la cosecha comenzó a crecer. Pero la lluvia tardía es la que le da la maduración final a esa siembra para la cosecha final en la segunda venida de Cristo. Pero un punto fundamental clave es la oración, es la petición a Dios. Dice, pedid a Jehová lluvia en estación tardía y Él hará una gran tempestad, relámpagos, truenos, vendrá, porque Él lo ha prometido. Pero cuando recordamos una historia, y la recordamos muy bien, que es símbolo de esto, fue la del profeta Elías en el Monte Carmelo. Allí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, del versículo 40 al 48 aproximadamente, por ahí, se habla de esta historia. Elías fue porque había pasado 3 años y medio de sequía. ¿Y a qué se debe la sequía espiritual en nuestros días? Había una sequía en aquellos días debido a la crisis y la apostasía que tenía la nación de Israel. Y dice Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18, que Elías oró para que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió. Dice que volvió de nuevo a orar y vino la lluvia, en Santiago 5, 17 y 18. Pero está refiriéndose allí a la historia de Elías el Tisbita. Dice que Elías primero estuvo en el arroyo de Querit, estuvo 6 meses allí, alimentándose del pan y la carne que le llevaban los cuervos, que yo pienso que venían de la mesa del palacio del rey Acab y de Jezabel. Se metían por la ventana y se los robaban y se lo llevaban a Elías allí, porque no había en todo el territorio de Israel. Y 6 meses estuvo allí y se secó el arroyo. Y Dios le dijo, vete ahora a una viuda que hay en Sarepta de Sidón, que allá vas a ser alimentado. Y sabemos la historia de la viuda, no la vamos a hablar aquí. A Elías no le faltó el alimento durante 3 años. Es decir, que pasaron 3 años y medio de sequía. Y al cabo de los 3 años y medio, en esta historia,
Llega allí Elías al monte Carmelo, a la cima del monte Carmelo, sube con su siervo y dice que Elías oró 7 veces. Le dijo a su siervo, vete a ver si la lluvia viene. El siervo iba a decir, no veo nada. Volví a orar de nuevo, volví a orar. Y a la 7ª vez dice que le dijo, ¿no ven algo? Dice, sí, veo una nubecilla como la mitad de la palma de una mano, allá por el horizonte. Dice, con eso basta. La fe de Elías le sobraba para saber que era la contesta de Dios. Pero la clave es que Elías no oró una sola vez, sino que fue perseverante. Es decir, que la oración no debe ser una oración sencilla, simple. Debe ser una oración perseverante, una oración constante, una oración sin rendirse en la petición de la lluvia tardía. Y entonces, recordamos la historia del Nuevo Testamento que Jesús hizo, hablando de aquel hombre que llegó a la noche, a la medianoche, a casa de un amigo, le tocó a la puerta y le dijo que le diera panes para un amigo que había llegado, no estaba ni pidiendo para él, para un amigo que había llegado. Le dijo, mira, vete, ya mis hijos están acostados, mira la hora que es, no sigas interrumpiendo. Y dice que el hombre se levantó y le dio debido a lo inoportuno que fue. Y eso representa la oración inoportuna, la oración constante, la oración perseverante, constantemente inoportuna. Y dice más adelante, allí Jesús comentando, dice, si nosotros siendo malos le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, si nos piden un pedazo de pan le daremos un escorpión, dice. Y dice, cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Así termina. Es decir, que la clave es la petición, la oración perseverante, la oración constante, la oración permanente acerca de esto. Pero pudiéramos hablar mucho más sobre esto. El punto fundamental es la petición. Vemos allí cuando el Pentecostés, el capítulo 1, dice que estaban todos en el aposento alto, estaban juntos y unánimes, clave fundamental. Había unidad y unanimidad en esa unidad, porque estar unidos, aquí podemos estar unidos y no estar unánimes todos los que estamos aquí. Ahí estaban en el aposento alto los discípulos, habían, dice que más de 120 o 120, estaban juntos y unánimes en un mismo pensamiento. Cuando en una pelea de boxeo gana un boxeador, dice por votación unánime, significa, ¿qué cosa? Unanimidad. Todo el mundo votó a favor de uno en contra del otro. Unánimes que tienen un mismo pensamiento, una misma unidad de acción, de pensamiento. Porque podemos estar juntos pero no unánimes. Entonces necesitamos estar juntos y unánimes. Y entonces eso sucedió allí, pidieron y vino el Espíritu Santo en Pentecostés y fue derramado en la lluvia temprana. Entonces está la petición, pero hay algo y una cita que yo tengo aquí y es algo digno de destacar, o debemos destacar. Y esa cita está en el libro Testimonio para los Ministros. Los fideicomisarios del Instituto Elena de White, los que responsables de hacer las ediciones de los libros de Elena de White, los que cuidan el memorial White, ellos escribieron en el subtítulo de este capítulo un subtítulo hablando de la lluvia tardía. Y ese subtítulo dice, orar por la lluvia tardía. Entonces, como muchos leemos el texto sin el contexto muchas veces, y eso ha pasado dentro de las filas adventistas, orar por la lluvia tardía, entonces dice, vamos a orar por la lluvia tardía, y en las iglesias se oran, y se hacen vigilias, y se hacen oraciones por la recepción de la lluvia tardía, siguiendo la idea de este subtítulo, de este capítulo del libro Testimonio para los Ministros, que le pusieron ese subtítulo los editores del libro, Testimonio para los Ministros. Y entonces, no sucede aparentemente nada. Hay peticiones, vamos a orar por la lluvia tardía, vamos a pedir por la lluvia tardía. Entonces, pero no se lee el contexto general de la cita. En ese capítulo hay que leer completo el capítulo, no ese fragmento y ese subtítulo solamente. Y yo les voy a leer la cita para que vean qué dicen. Está bien cortica, pero está contundente, dice. Está en la página, lo que quieran anotar, 506 de Testimonio para los Ministros, en el párrafo 2. Dice, pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida y la hoja verde no aparecerá. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, no podrá perfeccionar a ninguna semilla. ¿Qué dice? A menos que no haya caído la lluvia temprana, la lluvia tardía no vendrá. Entonces de nada vale pedir la lluvia tardía si la lluvia temprana no está en nosotros. Y esto se ilustra en la parábola de las 10 vírgenes.
en Mateo, en el capítulo 25, versículos del 1 al 12, Jesús narra la parábola allí de las 10 vírgenes, que todos la conocemos los que estamos aquí. Y en esa parábola sucedió algo. Conocemos todos que estaban las 10 vírgenes, todas tenían lámparas en sus manos. Las lámparas estaban encendidas. Es decir, que todas tenían aceites en sus lámparas en un inicio. Pero dice que como el esposo se demoraba, todas comenzaron a cabecear y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor y dijo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y cuando se levantaron, se despertaron, dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Porque cuando las insensatas se despiertan, se dan cuenta que su aceite ya estaba acabado prácticamente y sus lámparas se iban a apagar. Entonces salieron corriendo a las vírgenes sensatas, prudentes, y le dijeron: denos de vuestro aceite, porque se nos van a apagar las lámparas. Y ellas le dijeron: no podemos, vayan y compren, porque si le damos de nosotros, se nos apagarán las de nosotras, no podemos. Y dice que salieron a comprar aceite. Cuando salieron, que regresaron, ya la puerta se había cerrado de las bodas, tocaron a la puerta pidiendo que la abrieran, y dice que el Señor les dijo en el versículo 12: no os conozco. Palabras tristes. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Número 1, las 10 vírgenes habían tenido la experiencia del nuevo nacimiento. La experiencia de la lluvia temprana las tenían todas. Número 1, eran vírgenes. Tenían lámparas en sus manos encendidas. Y la lámpara, como dice el Salmo 119, 105, lámparas a mis pies, tu palabra, lumbrera a mi camino, representa la palabra de Dios. Es decir, que predicaban la palabra de Dios. Eran adventistas todas, tenían la esperanza de la venida del esposo, estaban esperando al esposo, tenían una esperanza de la segunda venida, de la venida del esposo, como símbolo. Entonces, sin embargo, al ver que el esposo se demoraba, se descuidaron, se durmieron, cabecearon, ¡pum! Y a la medianoche se oye el clamor, viene el esposo. Cuando se despiertan todas, la mitad de ellas, las 5 insensatas, sus lámparas estaban apagadas. Ya no estaban encendidas. ¿Qué representa esto? ¿Qué nos está enseñando esto? Una parábola semejante, parecida a esta, es la de Jesús el Sembrador. Y se las voy a mencionar también para que vean que está más o menos lo mismo implícito en esa parábola. En la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar. Y dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se llevaron las semillas. Esas semillas nunca crecieron. Se las comieron, se las llevaron las aves del cielo. Dice que una parte de la semilla cayó entre pedregales o entre espinas. Y dice que vino el sol, quemó la raíz de la planta después que había crecido, la que estaba entre pedregales, y las plantas se secaron. Esas no dieron fruto. Después dice que la otra cayó entre espinos, entre malezas, y lo ahogaron los espinos, y no dieron fruto tampoco. Y dice que la otra parte de la semilla cayó en la buena tierra. Dice que una dio fruto al 30%, una al 60% y la otra al 100%. Es decir, que la que cayó en la buena tierra dio fruto. En diferentes niveles, pero dieron fruto, la de la buena tierra. Entonces, el paralelo entre estas dos parábolas en relación al tema este de la lluvia tardía y la lluvia temprana se hace bien claro. Fíjense, la única de las semillas que no nació fuera del camino, esa nunca tuvo nuevo nacimiento. La lluvia temprana es el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3 que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es la experiencia de la lluvia temprana en nuestras vidas. Y para recibir la lluvia tardía tenemos que tener la experiencia del nuevo nacimiento en nuestras vidas. Las demás crecieron, todas tuvieron un nuevo nacimiento, excepto las del camino. Esas no nacieron, no crecieron. En primera, como decía Paciencia, el terreno no estaba preparado. El camino estaba apisonado, bien duro, no estaba arado. Ahí no iban a hacer nada. Por eso, y vinieron las aves, la vieron descubierta, destapadas, y se la llevaron y se la comieron. Nunca crecieron. Pero la que cayó entre pedregales, esa sí creció, echó raíces. Pero las raíces no se arraigaron en la tierra. Quedaron sobre las piedras, vino el sol, las castigó y las secó completamente. Esas plantas crecieron, tuvieron un nuevo nacimiento, pero sin embargo se secaron y nunca dieron fruto. La que cayó entre espinos le sucedió lo mismo. Esa creció en una tierra, de verdad. Pero los espinos la ahogaron completamente y no pudieron hacer el proceso de la fotosíntesis. Completamente quedaron enredadas por las espinas, por los bejucos, por todo lo que las rodeaba y prácticamente se ahogaron. Y esas plantas parásitas se alimentaron del agua, del sol que necesitaban ellas y quedaron completamente ahogadas y no dieron fruto.
Pero la otra parte cayó en la buena tierra y conocemos que dio fruto a 30, como dice la parábola, a 60 y a 100 por uno. Entonces, todas nacieron de nuevo, excepto las del camino. Pero la única que tuvo la experiencia de la lluvia tardía fue la que cayeron en el buen terreno. Las demás, en el proceso, en el camino, dice que los afanes de la vida, que representa los espinos, la ahogaron y perdieron la experiencia de ese nuevo nacimiento. Y la otra, las pruebas de la vida, que representa el sol que las quema sobre las piedras, ahogaron a las otras y perdieron esa experiencia del nuevo nacimiento. Así le sucedió a las 10 vírgenes. 5 tuvieron el aceite adicional para esperar al esposo, que eran las prudentes. Recibieron la lluvia tardía y estuvieron dispuestas y preparadas para la boda, aunque se durmieron. Y las otras imprudentes, aunque habían recibido el aceite primero, que era el de la lluvia temprana, símbolo del Espíritu Santo, la lluvia temprana, la conversión, estaban convertidas, como decíamos, eran vírgenes, tenían lámparas en sus manos, esperaban al esposo, tenían una esperanza adventista. Sin embargo, no vivieron en la experiencia del nuevo nacimiento, se descuidaron en su experiencia y al final no recibieron la lluvia tardía porque no tenían el Espíritu Santo, que estaba simbolizado por el aceite adicional que les permitió esperar al esposo en su venida. Entonces, ¿para qué vamos a pedir la lluvia tardía si no tenemos la lluvia temprana? Si la lluvia temprana no es una experiencia en nuestra vida, si no hay un nuevo nacimiento en nuestra vida constante, permanente, y como bien decía mi hermanita, me gustó mucho la ilustración, como le dice a sus hijos, dice para la escuela y separarse. Conexión. Hay que estar conectados a la fuente de vida, constantemente, permanentemente, pero tenemos que limpiar, nos toca una parte, limpiar los espinos, porque nadie cosecha sembrando solamente y abandonando todo a la suerte de Dios. Y voy a cosechar después, no. ¿Y dónde están los espinos, los pedregales? Tenemos que mantener, abonar, cuidar, velar, hasta poner espantapájaros para que las aves no se la coman. Entonces tenemos que tener cuidado, velar, todas esas cosas para que la planta crezca, para que la planta se mantenga. Y con esa experiencia, entonces, vendrá esa lluvia tardía. Y fíjense que una cosa, la lluvia temprana y tardía no eran lluvias habituales de la temporada habitual. Era, como dice el nombre, lluvia temprana era una lluvia que venía antes de la temporada normal de lluvias, y la lluvia tardía era posterior. Una provocaba el nacimiento de la planta y la otra provocaba la maduración del fruto para la cosecha final. Y dice, evento de los últimos días, en la página 177, una cita, y con esto termino. Hay mucho que hablar del tema, muy interesante. Los invito a que investiguen, busquen el libro Evento de los Últimos Días, un libro importante, tiene un capítulo completamente sobre eso, esas citas están maravillosas. El libro El Conflicto de los Siglos, primeros escritos, tiene mucho sobre estos temas que no se hablan mucho, que no se conocen mucho, para entenderlo, porque necesitamos entenderlo. Dice esa cita de Evento de los Últimos Días, en la página 177, dice que ahora debe darse el mensaje del ángel que sigue al tercero. Es el mensaje de la cosecha. Dice, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Amén. Apocalipsis 18:1, y estábamos estudiando esta mañana el folleto 17 y 18. Allí el llamado a salir de fuera de Babilonia por parte del remanente final de Dios se debe al derramamiento de la lluvia tardía sobre el pueblo remanente de Dios del tiempo del fin. Ese ángel que ilumina toda la tierra con su gloria es el cuarto ángel que derrama la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios para darle el fuerte pregón a la tierra, y se hace el llamado especial de Dios en el tiempo final de la tierra. Ese pueblo somos nosotros. Amén. Necesitamos estar preparados. Necesitamos tener la experiencia del nuevo nacimiento en nuestra vida, velar, luchar para recibir la lluvia tardía y tener aceite en nuestras lámparas. Y dice Elena de Guay en palabras de vida del gran maestro que el aceite es el carácter. Tiene que ver con nuestro carácter. Que Dios nos ayude a tener un carácter santo, un carácter que lo agrade a Él, un carácter que le sirva a Él, para poder estar preparados para el encuentro con Él cuando vengan las nubes del cielo. Entonces, para recibir la lluvia tardía, clave, fundamental, punto fundamental, principal, primordial, la oración. Oración perseverante, oración constante, pero una oración que no tenga la experiencia de la lluvia temprana en nuestras vidas, para recibir la lluvia tardía, es por gusto.
porque vamos a estar pidiéndole a Dios que haga un acto de magia en nuestra vida que no puede hacer, como las 10 vírgenes, las imprudentes, no podían tener el aceite de las prudentes. Era la propia experiencia de las prudentes. Y eso es algo, no era que eran egoístas, no que eran codos, no eran tacañas. Simplemente no le podían dar su propia experiencia. Es la experiencia de cada quien. La salvación es individual, personal. Tú no vas a salvar a tu esposo, tú no vas a salvar a tu esposa, tú no vas a salvar a tu hijo o a tu hija. Tú te vas a salvar tú mismo, por ti mismo, en tu relación con Dios. Lo que tu relación con Dios puede ser una buena influencia para que se salven ellos. Pero es una relación personal, individual, una experiencia personal individual. La lluvia temprana tiene que ser una realidad en nuestra vida. Si no, la lluvia tardía nunca va a venir, porque si no tenemos la experiencia de la lluvia temprana, no vendrá. Entonces, que Dios nos bendiga y quiera Dios que el Espíritu Santo se pueda derramar sobre la iglesia de Dios en este tiempo final para dar el último mensaje de amonestación a esta tierra y entonces pueda llegar el tan anhelado fin. Porque dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino, y está hablando del evangelio de la verdad presente, el evangelio del mensaje de los 3 ángeles, el evangelio verdadero, el evangelio eterno, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios.